Hola, yo soy Ana Romero, bienvenidos a Hablemos de Educación. La educación en el país está en emergencia y es necesario que el gobierno realice las reformas necesarias y de manera urgente para mejorar la calidad de la educación para que los niños, niñas y jóvenes mejoren su calidad de vida y la de sus familias y tengan oportunidades laborales, porque sin educación no hay futuro. Para este año 2023 se ha incrementado el presupuesto fiscal para el sector educativo en un 16,9%, es decir, se dispondrá de casi 42.000 millones de soles. Esperamos que este presupuesto sirva para mejorar la infraestructura educativa, tecnología y dotar de herramientas necesarias para que los escolares puedan tener ambientes dignos para tomar sus clases. Para conversar sobre esto estará con nosotros la doctora Maggie Márquez, ministra de Educación, quien nos brindará un panorama sobre la situación educativa en nuestro país. Hoy hablaremos sobre la situación de los estudiantes a 2 meses de retorno a las clases escolares, de los nuevos proyectos de infraestructura, como la pronta implementación de colegios de alto rendimiento en deporte, arte, además de los nuevos colegios emblemáticos y entre otros temas. Muchas gracias, ministra, por su tiempo, por concedernos esta entrevista. A 2 meses de iniciar las clases, ¿cuáles serán los pilares de su gestión? Primero, muchas gracias, Anita, por venir y permitirnos explicar un poco de lo que queremos hacer en el sector. ¿Cuáles son los pilares? Nosotros hemos establecido 3 pilares en la gestión. Uno, lo que es infraestructura, que supone no solamente la edificación, sino también todo lo que es conectividad y las condiciones necesarias para la enseñanza. El segundo es la revaloración del papel del maestro en la clase. El docente es una pieza fundamental, evidentemente, dentro del proceso educativo. El docente es aquel que tiene que aplicar las políticas que nosotros como ministerio establezcamos. Y necesitamos que también él asuma ese rol y que la sociedad en su conjunto también lo reconozca como tal. Y nuestro tercer pilar es la institucionalidad. Sentimos que durante el último tiempo el ministerio ha perdido mucha presencia, sobre todo a nivel de regiones. Y como presencia no solamente me refiero a que el ministerio sea entendido como aquel lugar donde las personas van a hacer las demandas necesarias, sino también como aquel ente que dicta las políticas educativas a nivel nacional, como el ente rector. Soy una ferviente creyente de que esa rectoría no se consigue solamente haciendo normas, sino logrando que las instituciones nos reconozcan como el ente normativo y entonces ganándonos el respeto de alguna manera de todos los agentes involucrados en el tema educativo. La deserción escolar, la falta de infraestructura y el impacto que dejó la pandemia por la COVID-19 han afectado la educación en los niños y jóvenes a nivel mundial. En el año 2019, el indicador de la pobreza de aprendizajes creado por el Banco Mundial y el Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, dejó como resultado que el 57% de niños de 10 años no puede leer o no comprende textos indicados para su edad. Esta cifra se ha incrementado exponencialmente luego de la pandemia y se prevé que llegará al 70% para este año. Según datos del Ministerio de Educación del Perú, durante el año 2020 se registró una tasa de abandono escolar del 5,3% en el nivel primario y del 11,4% en el nivel secundario, lo que representa un aumento significativo en comparación con los años anteriores. En nuestro país, la encuesta nacional de hogares realizada en el año 2021 nos dejó una cifra impactante. Cada hora, 14 niños dejan de estudiar por problemas familiares o económicos. El tiempo de aprendizaje perdido podría ser muy difícil de recuperar. Ante esto, ¿qué acciones y medidas se están tomando? Hay un tema que preocupa un poco, es el tema de la deserción escolar, ¿no? Y también de los niños que han salido del sistema escolar en pandemia. ¿Qué acciones están haciendo en ese sentido? Para esto estamos haciendo estrategias desde la Dirección de Educación Básica Regular, sobre todo, y trabajando con CAUGEL.
¿Cuál es la idea? Sensibilizar a los padres de familia, y ahí se hace una labor de hormiga, porque sobre todo en las zonas rurales que hay que ir a cada centro poblado y a cada hogar, puerta por puerta, a tratar de convencer y demostrar cuál es la importancia de la educación escolar en los chicos de edad escolar, ¿no? Y con eso estamos logrando que algunos regresen a las aulas y sobre todo que otros se inserten en el sistema escolar. Pero eso nos trae otro problema, y es nuestra capacidad de cobertura. Sobre eso estamos también trabajando muchísimo, cambiando algunas normas para que en los salones hayan más niños, para poder recibir a más chicos en general. Y por otro lado también viendo que aumentar cantidad de docentes, aumentar infraestructura. Uno de los principales retos es acortar la brecha educativa existente, y la conectividad es una importante herramienta para ello. Según el INEI, a nivel nacional, el 60% de las instituciones educativas carecen de equipamiento tecnológico adecuado para la enseñanza. Hemos repartido alrededor de 1.200.000 tabletas a nivel nacional. Se han focalizado las zonas, sobre todo en zonas de difícil acceso, ¿no? En algunos lugares donde no hay electricidad se han dado incluso cargadores solares, ¿no? Y la idea es que ahí están los contenidos de los textos escolares, cuadernos de trabajo, el material educativo. Siempre el profesor es el que guía la utilización de esta herramienta, es una herramienta. Y efectivamente, dentro de las tablets también tenemos un módulo donde está el tema de los padres, para que ellos puedan intervenir y cómo hacer el acompañamiento a sus hijos. Entonces, si ellos quieren, pueden ingresar a este módulo y ver cómo pueden ayudar a los chicos, además de que evidentemente también pueden ir llevando y revisando los cursos, los cuentos, las lecturas, los textos que están dentro de cada tableta. Cuando los proyectos de un gobierno tienen resultados positivos y han servido para dar oportunidades a escolares con talento y de bajos recursos, deben permanecer en el tiempo. Los políticos deben olvidar sus diferencias ideológicas y trabajar en reformas educativas a largo plazo. Esa es la única manera que la educación tenga un futuro prometedor. Tal es el caso del Colegio de Alto Rendimiento, antes llamado Colegio Mayor Presidente del Perú, que vio la luz durante el gobierno del presidente Alan García. Es por ello que la ministra Márquez reitera en la importancia de estas escuelas y de la propuesta de creación de 2 nuevos colegios de alto rendimiento, uno deportivo y el otro artístico. Hechos que desde Hablemos Educación aplaudimos, porque todo esfuerzo en beneficio de los estudiantes es merecedor del reconocimiento de todos nosotros. Independientemente de los COAR, que ahora los llamamos COAR académicos, que son los colegios de alto rendimiento académico, tenemos los colegios de alto rendimiento deportivo, que tenemos 2, uno en Piura y otro en Ica, y tenemos el colegio de alto rendimiento, el COAR artístico, que está también en Huampaní. ¿Cuál es la idea de estos nuevos COAR? Es que aquellos chicos que tienen habilidades excepcionales para los deportes o para las artes plásticas o escénicas, tengan un ambiente donde estudiar todo el currículo escolar, pero transversalmente a estas habilidades que tienen. O sea, por decirles, el chico que hace fútbol, pues va a aprender de física pateando la pelota, sabiendo la fuerza que le tiene que imprimir, va a aprender de matemáticas porque tiene que aprender cuál es el ángulo que tiene que patear. Y entonces así vamos a desarrollar el currículo dentro de lo que a él le llama la atención. Muchas veces hemos visto, me imagino que también tú en tu etapa escolar, chicos que no sobresalen y que dicen, oye, pero este alumno no sabe, no puede, y en realidad sí puede, sino que no se logra hacer el enganche entre el currículo y lo que a él le interesa. Y ese es el esfuerzo que se vienen haciendo, tanto con los COAR deportivos como los artísticos. Independientemente de eso, sí estamos trabajando en infraestructura de otros colegios, que son los colegios de las escuelas del Bicentenario, pero que no son los COAR, son colegios para los alumnos de primaria y secundaria. Son 75 colegios que se están haciendo bajo el esquema de gobierno a gobierno, que es como un proyecto especial, ¿no? Eso sí, recién deben estar terminándose el próximo año. Otros temas
temas que hablamos con la ministra es que no podemos dejar de lado la desinformación, la manipulación de la información, las escuelas multigrado y unidocentes, y también sobre la necesidad de un programa de apoyo en salud mental para los escolares. Todos estos temas son de gran importancia para el desarrollo emocional de los niños y los jóvenes. Como ministerio nosotros hemos reaccionado rápidamente y ahí vuelvo a reafirmar de que no vamos a permitir la manipulación de los escolares bajo ningún tipo de ideología o de creencia, sino los niños deben de crecer en un ambiente seguro, en un ambiente neutro, por llamarlo de alguna manera, donde ellos puedan desarrollar su espíritu crítico. Pero adicionalmente, cuando me preguntan qué podemos hacer para evitarlo, pues no lo podemos evitar, pero sí podemos prevenirlo. Y en esa etapa de prevención vamos a trabajar mucho y estamos justo coordinando eso sobre el tema del código de ética y lo que debe de ser la directriz del accionar de los profesores. O sea, un profesor a carta cabal debe saber que lo que tiene que hacer es desarrollar el espíritu crítico, pero no manipular las mentes de aquellos a quienes se enseña. Hay un código de ética de funcionario de servidor público que además, códigos de ética que en líneas generales no solamente se limitan a las instituciones públicas, sino en las instituciones privadas mayormente ahora existe estas normas de buen gobierno, de transparencia, de un buen comportamiento, ¿no? Entonces vamos a incidir mucho en el conocimiento del código de ética y esperamos que con eso podamos ir mejorando e ir evitando y previniendo estas situaciones como la que se ha puesto en conocimiento de Puno, pero que también se vienen dando en otras regiones. Ministra Márquez, ahora que usted dice que es importante desarrollar el pensamiento crítico de los escolares, ¿no cree que se abre un panorama como para poner en una mesa de diálogo sobre el tema de la alfabetización mediática e informacional en las escuelas? Estamos expuestos a los fake news y entonces ya no se sabe qué creer y los niños son manipulados a veces, ¿no?, por estas informaciones. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico en los jóvenes para hacer un alto a estas noticias falsas. ¿Cree que se puede abrir un espacio pequeño para el diálogo? Ahora uno hace un clic ya ni siquiera en una computadora, sino en un teléfono y accede a información. Y ahora lo que tenemos que enseñarle a los alumnos es a discernir efectivamente entre lo que es verdadero, lo que es confiable, lo que es falso, el mundo real del mundo virtual, porque ahí también pasan una serie de situaciones. Más que abrir un espacio de diálogo, lo que estamos haciendo es capacitar a los profesores en busca de que ellos desarrollen este pensamiento crítico y esta posibilidad de poder manejar la información, porque se tiene muchísima información en cada alumno. Y lo que sí creemos es que para desarrollar este pensamiento crítico sí tenemos que darles contenidos sobre todo, sobre lo que es historia, sobre lo que es religión, para que ellos puedan tomar una posición, pero hay que dar el abanico completo. Entonces, en eso estamos trabajando. Y un problema también grave que ha surgido ahora, el tema de la pandemia, es el estado emocional de los niños y de los padres de familia, ¿no? Entonces, han pensado en trabajar con psicólogos de repente en las escuelas para que los niños puedan tener una atención y puedan poder continuar con sus estudios, porque a veces hay niños que están apáticos, tristes y uno no sabe qué tiene el niño, ¿no? ¿Y de qué manera ustedes han pensado en ese tema? Estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque queda claro de que hay un problema. Somos una sociedad violenta, hay un problema de salud mental, no solamente en el Perú, a nivel mundial después de la pandemia, y creemos necesario tener esta contención socioemocional. Pero nuestros profesores son profesores y para eso necesitamos psicólogos. Y entonces hemos trabajado con el Ministerio de Salud para hacer una suerte de trabajo en conjunto
un programa de contención, vuelvo a decir, de bienestar socioemocional. La idea es que desde el Ministerio de Salud capaciten a nuestros profesores para que sean capaces de verificar y de detectar inmediatamente algún caso que pudiera requerir un mayor apoyo socioemocional. De ser el caso, ellos conversan, están capacitados y si ven que hay algo más, los refieren ya a los centros de salud donde van a haber psicólogos para que sean atendidos estos alumnos, tanto ellos o sus familias, porque a veces el alumno viene cargado de problemas en casa. Dependiendo del tipo de problema, también se acciona con el Ministerio de la Mujer. Entonces estamos trabajando en conjunto para justamente dar este bienestar socioemocional tan importante para el desarrollo de los chicos. Muy bien, ministra. Y ya para terminar, ¿cómo sueña la educación del Perú? A ver, pregunta dura porque a veces la siento tan lejos. ¿Cómo sueño? Sueño de que sea realmente el acceso para todos, la misma calidad para todos. Sueño con una educación que no haya ningún tipo de distingo, que no haya ningún tipo de diferencia por la condición social o por donde esté ubicada una escuela, que no haya un colegio unidocente ni multigrado, que todos los colegios sean como estamos acostumbrados a verlos, de 3 niveles, con todos los profesores completos, con una infraestructura adecuada, con las condiciones adecuadas y todos conectados. Sobre todo una educación de calidad para todos, que creo que ese es el gran reto que tenemos que afrontar, no solamente como Ministerio de Educación, sino como país. Recordemos que el futuro de nuestro país son los niños, las niñas y los jóvenes. Es por esto que en Hablemos de Educación proponemos el diálogo y el intercambio de ideas, buscando concientizar a las autoridades y a las empresas en apostar por la educación. Esperamos que poco a poco se vayan sumando al diálogo y proponiendo propuestas por el bien del país y en especial por el bien de nuestros niños y jóvenes. Hablemos de Educación es un programa donde se escuchan las voces de profesionales, líderes del Perú y de América Latina. ¿Qué piensan los jóvenes sobre la educación? En el programa de hoy conversaremos con Toti Rodríguez García, una joven venezolana recién egresada de la Universidad de Harvard de la Maestría de Políticas Públicas de la Escuela Kennedy School, quien nos dará su opinión sobre temas educativos desde el punto de vista de los jóvenes. Hola Toti, ¿cómo estás? Hola Ana, estoy feliz de estar aquí, gracias por invitarme, feliz de estar en el Perú y sobre todo muy emocionada de hablar de educación, que es un tema importantísimo y que en la región quizás estamos un poco atrasados. Toti, ¿cómo así te nace la idea, esas ganas de ir a estudiar a una universidad tan importante, donde sabemos que hay mucha competencia para ingresar a esa universidad? ¿Qué procesos pasaste? ¿Qué tuviste que hacer para egresar ya de esa prestigiosa universidad? Mira, esa es una buena pregunta. La verdad es que la primera barrera fue creérmelo, creer que había allí un lugar para mí. Yo vengo de una ciudad pequeña en Venezuela, Ciudad Guayana. Tuve la fortuna de que mis papás pudieron enviarme a una escuela privada. Estudié en esa ciudad pequeña mis 5 años de universidad, estudié Administración de Empresas. Y la verdad es que yo nunca me atreví a soñar que yo podía llegar a un lugar como este. Es que ni lo pensé. Nunca tampoco estuve expuesta a personas que iban a este tipo de universidades. Y no creía en mis habilidades, esa es la verdad. Yo luego me mudo a la capital para hacer mi primer posgrado, que es un posgrado en finanzas, y ahí empiezo a estar expuesta a personas que yo me di cuenta que eran parecidos a mí, que tenían habilidades parecidas a mí, pero que sí se habían atrevido a soñar y lo habían logrado. Y es donde yo digo, quizá yo también puedo. Entonces esa es la importancia de estar expuesto, de movernos de ambiente, de tener algo de movilidad. Porque en esa ciudad pequeña de la que yo vengo, muy linda y quiero mucho mi ciudad, pero no tuve esa exposición. Entonces, primera barrera, atreverme a pensar que había allí un lugar para mí. En este espacio nosotros estamos trabajando en el tema educativo, ¿no? Tomando experiencias de otros países que funcionan mejor también para ser aplicadas en el país. Y queremos también conversar con jóvenes como tú, cómo podríamos ayudar en el tema de la educación, tanto en Venezuela como en la región, ¿no? Sí, mira, en Venezuela en particular tenemos varios problemas cuando hablamos
de educación superior, las universidades públicas en Venezuela, por ejemplo, la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar, eran top no solo en Venezuela, ni en la región, en el mundo. Era una educación superior pública de muchísima calidad. Y eso ha reducido mucho. Tiene muchas carencias la universidad, no solo en infraestructura, sino en capacidad docente. Luego, cuando nos vamos a educación primaria o a bachillerato, no sé si eso, cómo se le dice aquí, preparatoria, no lo sé, pero los mismos problemas, dificultades de infraestructura. Cuando hablamos de infancia temprana, tienes que necesidades de la casa afectan el proceso educativo, porque un niño que no está bien alimentado, el desarrollo cognitivo se ve afectado, su atención se ve afectada en el colegio, es un niño que está cansado, etcétera, etcétera, y así es muy difícil aprender. Entonces, esas son un poco las necesidades prioritarias de Venezuela, pero el caso de Venezuela es bien particular, porque son las necesidades básicas las que todavía están faltando. En el caso de otros países de América Latina, que quizás es el caso de Perú, donde yo veo que falta es en habilidades socioemocionales, habilidades para la vida. Por ejemplo, finanzas básicas. La gente sale, se gradúa del colegio, no tiene ni idea del funcionamiento del dinero. Cuando empiezan a ganar plata se meten en créditos que pueden ser depredadores, entran en un ciclo de deuda muy difícil de salir, y eso lo que hace es reforzar los círculos de pobreza, porque luego tienes deuda tras deuda, es muy difícil prosperar aunque tengas un buen salario y hayas conseguido un buen trabajo. Habilidades de inteligencia emocional, por ejemplo, de oratoria, de negociación, que son cosas que uno utiliza toda la vida. No tienes que ser un negociador profesional para negociar, uno negocia hasta en la casa. Tú no negocias con tus hijos en tu casa todos los días. Entonces, bueno, eso es lo que está faltando. Y una cosa interesante es que si tú pones lo que cuesta la formación docente para esas habilidades con los nuevos medios de distribución que tenemos, por ejemplo, online, es apenas una fracción minúscula de la infraestructura. Se prioriza la infraestructura, pero esas son dos cosas que no deberían ser excluyentes, sino que deben ser dos cosas que van de la mano. Entonces, estas habilidades le permiten a estos niños, a estos adolescentes, moverse mejor cuando salen al entorno laboral, conseguir mejores oportunidades, tener mejores relaciones con sus familias por la comunicación asertiva, por ejemplo, tener una mejor relación con su comunidad. Y así, transformar un niño es transformar una comunidad es transformar una ciudad. Entonces hay que pensar, tener visión a largo plazo de la utilidad de enseñar estas habilidades desde muy temprana edad. La entrevista completa a Toti Rodríguez García la pueden ver a través de nuestras redes de Hablemos Educación. Aplaudimos los proyectos que se están haciendo porque creemos que los niños y jóvenes merecen una educación adecuada para alcanzar una vida profesional exitosa, y para ello deben contar con las herramientas necesarias. Agradecemos a la ministra de Educación, Maggie Márquez, por esta grata conversación, pues nos dio mayores luces sobre cómo se está enfrentando el gobierno a las políticas en el sector educativo, y esperemos que sus objetivos se cumplan. Estaremos pendientes de ello. Antes de despedirnos, hagamos una reflexión final. No nos cansaremos de repetir que la educación es primordial para el desarrollo de nuestra sociedad. Hablemos de Educación nació como un sueño motivador y hoy es una realidad, promoviendo el diálogo y sumando esfuerzos para que nos unamos a la hermosa tarea de lograr que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan lograr sus metas y tengan un futuro mejor. Ese es el sueño de todos los peruanos de bien. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Hablemos de Educación.